Amigos de Ojo con Eso Televisión, a partir de este momento vamos a Arranca hacer con contacto con Umbría Venezuela. y después Vamos a, Rafael García. vamos a hacer contacto con Elías, Venezuela. Héctor, estoy haciendo la presentación acá del contacto con Venezuela, con Rafael Umbría y con Francisco, perdón, García y con Rafael Umbría desde Falcón, ¿no? ¿Es correcto? Ok. Entonces Rafael García, Francisco Umbría. sí, tenemos como tema, en principio, lo que ocurrió en Falcón, porque allí hubo un pronunciamiento de no, cierto Rafael García sector, Elías de Valencia. correcto, pero estoy hablando de que en Falcón ocurrió un evento, ¿no? Recientemente, donde se leyó un comunicado donde se marcaba la diferencia con el sector de Acción Democrática perteneciente al señor Bernabé Gutiérrez, que todavía no sé por qué razón ese partido está dividido en dos toletes. Y creo que Umbría nos iba a hablar de eso, ¿no? Héctor, ¿me estás oyendo? Sí, te estoy oyendo. A Umbría se salió la señal de él, no sé por cuál razón. Y Rafael García Elías, bueno, lo tenemos en Carabobo, ¿correcto? Habíamos Sí. hablado con él y vamos a tener la forma de regularizar con él un contacto. Y quedamos en que íbamos a hablar periódicamente con Aragua, Carabobo, Falcón, con todas las regiones que pudiéramos para ir posicionando pues lo que es el parecer de cada una de las organizaciones que representa con respecto a la política interna de la primaria, primero que nada, a la persistente intención del régimen de inhabilitar a María Corina Machado y por otro lado el caso del referendo, que son dos temas que están en boga en Venezuela, que están copando muchas centimetrajes en el exterior. Y yo quisiera la posición de ustedes como dirigentes nacionales de distintas organizaciones, como docentes, y lo que quepa para calificar estos dos temas y que la opinión mundial sepa pues que en Venezuela hay posiciones tomadas al respecto. Y quiero que, no sé a quién le vas a dar el pase primero, Héctor, porque, No, a Rafael García, que sí, está aquí porque Umbría presente. salió de la señal inclusive, se perdió la comunicación con él. Entonces, Rafael, adelante. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Poder saludarlos. Muchísimas gracias a Héctor Azócar, a todos ustedes, a los que comparten esta audiencia de Zoom. Como estamos empezando, me voy a permitir presentarme. Mi nombre es Rafael García Elías. Soy ingeniero electricista y dedicado a la actividad política casi que desde nacimiento. Compañero de Héctor Azócar en aquellas luchas en la Acción Democrática de los años 60, cuando estábamos en Chacao, en Petare, y sobre todo cuando dirigíamos y fuimos participantes en las elecciones de los centros de estudiantes, específicamente el Liceo Gustavo Herrera. Bueno, que Héctor era candidato presidente de la plancha de nosotros, la plancha número 13, me tocó ser el candidato y quedamos electos, secretario de reivindicaciones del centro de estudiantes. Recuerdo que Gustavo Herrera, en espacio físico y en cantidad de alumnos, es el liceo más grande de Caracas. Bueno, en esa época nos quedó esta vocación acción democratista de formación, que es una cosa que es inherente en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Entonces, nosotros somos por definición ajenos a dirigencias que son circunstanciales. O sea, digo ajenos en el sentido de tener que ser 100% solidario con un planteamiento que a cierto punto aceptado no significa que eso sea el sentir que uno tiene. Entendemos que también, que como se ha visto a través de la historia, todos esos elementos de esas personas que están en el liderazgo son circunstanciales. Ahorita están uno, ahorita están otros. Lo importante, ¿cuál es? Lo importante es el mensaje, pues, y nuestra doctrina que viene de nuestros padres fundadores. No lo vamos a nombrar todos: Rómulo Betancourt, Gallego, Andrés Eloy Blanco. Para mí los poemas de Andrés Eloy Blanco, sobre todo con lo que bajo la palma, es el segundo himno de Acción Democrática, porque ese poema se refleja toda nuestra vocación política, ¿de acuerdo? Nuestro interés por servir, la necesidad que el Estado, nosotros nos dedicamos a ayudar al que no tiene, ¿de acuerdo? Como lo dice Andrés Eloy Blanco, el que trabaja en la mina, lo que hay que dar es una forma de no tener demasiado, de modo de que otros tengan su modo de tener algo.
Esa es nuestra filosofía, no hay que ir más lejos. Y otro verso más de ese famoso y emblemático poema. Entonces caemos ahora en la diatriba interna del momento. Bueno, hay manifestaciones de la base del partido, de su dirigencia media, exhortando a ambos dirigentes, a ambos grupos de este partido, que no lo tenemos bicéfalo. Tenemos por un lado una gente con Henry Ramos, otro lado con Bernabé. ¿Y qué es eso? Al final, eso tiene que generar a la larga necesariamente un reencuentro. Si es que queremos salvar el partido, ¿no? Ahora, si lo que se quiere es que eso se hunda, bueno, sigan en sus diatribas. Nosotros no podemos ser responsables de eso. Nos tocará a nosotros, dirigentes como lo que estamos aquí ahorita, rescatar la ceniza del partido y dar uno nuevo. Pero esas diferencias de fondo no tienen base. Es que es lo que están discutiendo. Nada. Sí, es lo mismo. Partamos de un fundamento que es que el partido, de alguna manera, quien le puso las manos encima fue al régimen para dividirlo y creó dos etiquetas. A uno lo llevó al Tribunal Supremo y le entregó las insignias del partido, y al otro lo llamaron a conversar con él y lo recostaron del lado del socialismo del siglo XXI. Entonces, no es la militancia ni es la base. El problema es que los dirigentes o equivocan el camino o se vuelven muy ambiciosos o se parcializan de la noche a la mañana, y nosotros, los seguidores de cualquier organización, nunca sabemos a cuál seguir, porque la diatriba está en el tapete y tiene carácter jurídico. Y yo le quisiera preguntar a Francisco Umbría en Falcón, que en estos días leyó un comunicado con respecto a la posición que ha adoptado el señor Bernabé Gutiérrez, y donde de alguna manera se cuestiona, siendo un dirigente tradicional, supuestamente, que no es un muchacho, o sea, ¿de qué manera se puede asumir en este momento esas dos posiciones encontradas dentro de una organización que estuvo cohesionada durante 46 años y antes también peleando contra Pérez Jiménez? O sea, ¿qué es lo que ha pasado allí? Francisco Umbría me está oyendo, yo no lo oigo a él. Tiene problema con el audio. Hay problema con el audio, sí. Y el de Rafael también tiene un altibajo. Es que el problema es una cosa. Estoy bien, estoy perfecto, estoy bien. ¿No será que Umbría no puede abrir el micrófono? Tiene que darle donde está el micrófono para que abra. Él debe estarnos oyendo, pero no en ningún momento lo hemos oído. Le abra el micrófono, creo yo. Alguien que lo apoye allí a ver si es que el micrófono está apagado, porque desde el comienzo no le hemos llegado a oír ni un segundo. Francisco Umbría estuvo conversando conmigo hoy. Okay. Él es el secretario general del Comité Ejecutivo Seccional del Estado Falcón. Tiene una mayoría aplastante en el comité. Ellos decidieron recriminar y enfrentar la posición tanto de la de Bernabé Gutiérrez y la del señor Luis Eduardo Martínez como supuesto candidato. Okay. Señalaban que era imposible desconocer el resultado de la primaria que se había hecho, donde votaron 2,5 millones de personas, y que parecía una actitud inconveniente y de saboteo pretender imponer una candidatura que esté elegida solamente por el dedo de Bernabé Gutiérrez, como es la de Luis Eduardo Martínez. Conversaba él que el Comité Ejecutivo Seccional de Falcón no va a entregar, porque supuestamente él había sido destituido en una forma inconsulta. Eso es mentira. La persona que dijeron que iba a ser el secretario general, Ildemaro, si se quiere, quedó herida después de la situación del precandidato Carlos Prosperi, que es inexplicable para todo el mundo. 700,000 votos que se pensaba que podía sacar, apenas sacó 125,000 votos. De tal manera que las horas son críticas, es necesario salvar al partido, porque como dice Francisco Umbría, Acción Democrática es un partido de oposición al régimen Así es. de contemporización y mucho menos de negociaciones para que el partido haga el papel de un partido payaso en un proceso electoral. Rafael, ese es el resumen de lo que él habló conmigo hace hora y media. Ok, pero Rafael está muy cerca de Falcón. ¿Hay comunicación entre esas dirigencias regionales? Bueno, déjame aclarar primero que yo no puedo opinar como vocero de la Acción Democrática de Carabobo, la cual tiene sus autoridades debidamente electas en un proceso democrático amplio y participativo, donde quedó electo el secretario general
nuestro querido compañero y amigo Celio Cheli Guillervasi. Okay. Nosotros acompañamos su posición y mientras no se diga algo diferente, esa es la posición que nosotros aceptamos. Pero como estamos un partido democrático, nosotros tenemos nuestra libertad de opinar con relación a un proceso que a la larga es un proceso interno, un proceso familiar. Ahora sí te escucho. Okay. Yo diría que se perdió la imagen tuya. ¿La mía? Yo diría... Ahora sí me escuchan. Yo sí te escucho, pero a veces no te veo. Ahorita sí, ahora sí. apareció. Okay. Hola, Francisco Umbría, ¿cómo estás? Okay. Entonces, Umbría, yo le cedo la palabra y después yo intervengo para unas ideas que tenía en mente, pero vamos a dar la palabra en la cámara, pues, a nuestro amigo Umbría. Bienvenido. Ok, Francisco, adelante entonces, porque nosotros lo que estamos tratando es en este programa de ver de qué manera se pueden manejar fórmulas unificadoras de Acción Democrática, un partido histórico, que es el que de alguna manera, tanto antes como ahora, ha combatido los regímenes totalitarios. Entonces, o sea, la posición de algunos dirigentes en forma maniqueísta de acercarse o coquetear con un régimen que todo el mundo lo identifica como lo identifica, enemigo de la libertad y la democracia, porque es tan enemigo de la libertad que fue cerrando medios y medios y medios y no ha pasado nada. Medios que justamente crecieron y nacieron bajo los regímenes de Acción Democrática y COPEI. Entonces, para que me des tu parecer al respecto, porque de qué manera se puede resolver esto si te llevan a una instancia jurisdiccional en el Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal crea dos corrientes en Acción Democrática y hasta tres si le da la gana. Entonces yo creo que el partido tiene que invocar en sus dirigentes naturales el acercamiento por la vía que se pueda y luego juntos ir a reclamar al tribunal a donde sea que nos devuelvan nuestra etiqueta a todos, no a un sector. Bueno, mírate, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, es necesario la génesis de por qué yo asumo la Secretaría General de Falcón en el proceso de judicialización en el año 2020, como consecuencia, por supuesto, en mi persona, conocer todos y cada uno de los vínculos que Henry Ramos venía teniendo con el gobierno. Eso no significaba que su secretario de organización no tuviese conocimiento de algunas cosas que estaban pasando. Ahora, siempre he entendido que la pelea se da dentro de Acción Democrática, dentro de Acción Democrática. Por eso asumimos eso que hoy yo soy secretario general, indistintamente de que la posición de deslinde que se marcó el día viernes por el Comité Ejecutivo Seccional del Estado Falcón con relación a la dirección nacional y a la candidatura, eso tiene una razón de ser. Nosotros luego de estar en la Secretaría General y anunciado el año pasado, hace ya en el mes de abril, ya hace año y tanto, la candidatura de Bernabé Gutiérrez, consideramos que no era una candidatura que podía aglutinar las bases militantes de Acción Democrática, todo lo contrario. Tenía a su anuncio inmediatamente causó un rechazo generalizado en todas las bases militantes y direccionales del partido, en todo el país, porque uno tiene conexión con toda Venezuela. Nosotros tenemos una formación dentro de Acción Democrática, una carrera. Yo llegué a desde 11 años y he pasado por todos los cargos de dirección juvenil, política, partidista, hasta asumir la Secretaría General ahora. Y por supuesto he representado a mi partido hasta ser candidato a la gobernación en el año 2000 del Estado Falcón por Acción Democrática. Y tengo, por supuesto, una firme convicción ADECA de formación total, no un ADECA benedizo, sino formado. De allí entonces que recorrer el Estado, el país, con una idea de vender la candidatura de Luis Eduardo Martínez, porque consideramos que es una candidatura más permeable, una candidatura que podíamos nosotros aglutinar las bases militantes del partido, y confiado en eso, y por supuesto nos enfrentamos a Bernabé de manera muy diplomática, de manera respetuosa, para que se apartara de la candidatura y poder tener el partido una opción realmente de construir. Además de que ADE no había sido convocada para el proceso primario, yo siempre dije que ese era un proceso que había que respetar porque era de una ala de la oposición del país, indistintamente que no tuviésemos conexionalidad, las dirigencias de las dirigencias, tanto de los que acompañan a Henry Ramos como los que acompañábamos a Bernabé, era necesario que entendiéramos que era más que necesario, obligante que ADET presentara una alternativa para construir luego de ese proceso primario que iba a salir un resultado sin lugar a duda,
y que era evidente que se veía, valga el término, que María Corina Machado se iba a catapultar como la figura de esa, pero el hecho mismo de las declaraciones del día lunes 23 de Luis Eduardo Martínez, de haber seguido un guión dictado por el gobierno, tanto que lo presentó Brito como lo presentó Ratti, como lo presentó Diosdado Cabello, pero además una rueda de prensa para mí muy triste y lamentable, porque infiere en un proceso, primero, que no participamos, y segundo, que al seguirle el guión al gobierno, inmediatamente nos identifican con el gobierno. Claro. Ahora, yo sí veía algunas cosas que me llamaban la atención desde el primer momento, y por eso comenzamos a marcar distancia. ¿Sabes? Yo le he sido incómodo a Bernabé hace más de año y medio. Lo que pasa es que no ha podido separarme del cargo, y por supuesto, luego que yo tengo la firme convicción que efectivamente cuando me reúno con Luis Eduardo y me dice que ellos van a participar en el proceso de convocatoria del referéndum para el día 3 de diciembre, yo le comparto, digo, mira, yo como abogado creo que eso es algo inoficioso, creo que eso es un montaje del gobierno para tratar de hacer un poco como sucedió con la constituyente, que nadie supo cuántos realmente votaron porque no fue a votar nadie. Y si nosotros, si bien es cierto, no participamos en la primaria, no es menos cierto que el día 22 de octubre hubo una movilización espontánea del país, porque lo vimos, y eso teníamos que aplaudirlo porque es un acto eminentemente democrático, y nosotros, como partido histórico, que precisamente ha sido nuestro norte, la participación y el voto, y por eso uno de los pasos que nos separamos de Henry Ramos, por aquella llamada abstención recurrente, entonces no podíamos hoy estar en esa situación. Y por supuesto, convencido estoy que la alianza que existe entre las cúpulas de los partidos políticos, no solamente de Acción Democrática, sino también de otros que forman parte de la Alianza Democrática, no tiene como norte armar una propuesta para derrocar al gobierno, no, es para que se mantenga el gobierno. De allí Oye, que esa fragilidad se nota más en los nuevos partidos, más que en los tradicionales. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que los nuevos partidos son ellos, son cuadros. Exacto. Mientras que nosotros somos una historia que está abajo en cada barrio, en cada sector, y tú ves cómo cada deco se opone a esa contubernio, a esa convivencia, a esa confraternidad que ya es descarada por parte de las cúpulas de Acción Democrática, de las cúpulas tanto de Henry Ramos como la de Bernabé Gutiérrez. Por eso entonces yo sí estoy convencido que en una cruzada necesaria de entendimiento y de recorrer el país, de llevar un mensaje de oposición al régimen por parte de las bases militantes de Acción Democrática, yo estoy seguro que vamos a poder lograr las generaciones de nosotros, como la generación un poquito más arriba, como una un poquito más abajo, que tienen formación. Estoy seguro que nosotros podemos reconstruir el instrumento de lucha más importante que ha tenido Venezuela. No, y que no es la primera, históricamente Acción Democrática, ¿cuántas divisiones tuvo? Inclusive mucho más contumaces que esta. Por supuesto, así es. Y se sortearon satisfactoriamente y el partido siguió unificado. Y después de eso, ¿cuántos candidatos presidenciales llegó a tener y cuántos presidentes llegó a tener? Entonces, yo creo es necesario, mire, fíjese, primero, ese anuncio irresponsable por parte de Bernabé, que yo me autoexcluí de la dirección política del partido, y que él designó a alguien. En primer lugar, la persona que dice que había designado no lo habían llamado. En primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros estamos dando un paso constitucional y legal y estatutario. Primero, la Constitución de la República establece en el artículo 350 que tú puedes desconocer, el pueblo legítimamente establecido puede desconocer las instancias de poder cuando están trastocando derechos fundamentales. Exacto. Y el derecho fundamental que tienen los militantes de Acción Democrática es participar en un proceso para sacar a Nicolás Maduro. Rescatar la libertad y la democracia, rescatar la democracia plena. La libertad y la democracia. Claro. Así es. Y el comportamiento del secretario general de Acción Democrática estatutariamente es cuestionable si la militancia del partido
considera que el comportamiento de su dirigencia, inclusive, el secretario general nacional del partido y los miembros de la dirección nacional, cualquier militante, distintamente del cargo que ocupe, puede invocar o desconocerlo, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y por supuesto, le hemos quitado el apoyo al candidato Luis Eduardo Martínez por cuanto consideramos que esa triste declaración el 23, y en mi caso me perjudicó más aún porque yo estaba con él en el momento de la rueda de prensa. Y en ese momento inmediatamente marqué distancia. Te comprometió sin quererlo. Me comprometió sin por supuesto, sin querer, consultarte y sin consultar. Por supuesto, además como yo le dije, y no tengo ningún problema en decirle, yo supongo que el candidato presidencial de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, no le pedía opinión a un secretario general para dar su opinión, pero yo supongo que los hechos de Carlos Andrés Pérez, ni de Rómulo, ni de León, ni de Jaime Lucín, trastocaban contubernio con el gobierno. Sí. Y así como tampoco me imagino que Carnevali, Pentosalina, Andrés Eloy Blanco se confabularon con Marcos Pérez Jiménez para derrocar y para que no ganara ¿cómo se llama? Jovito. En el 52 Jovito Villar. Entonces, no estoy seguro que ellos nunca lo hicieron. Entonces, yo no puedo aceptar que haya entendimiento entre la Dirección Política Nacional de Acción Democrática, un grupito de 3 o 4 que no pasa de ahí, con el gobierno, para mantener Acción Democrática de rodillas ante un gobierno que ha significado la tragedia para Venezuela, contra de un gran pueblo que necesita salir de este gobierno. Sí, no, y en épocas anteriores se vivió también de manera muy acentuada con un movimiento de clandestinidad. Ahorita están migrando los venezolanos porque no tienen forma de expresarse ni canales para luchar. Pero antes, por lo menos, que también la dictadura limitaba ciertas libertades, se creó un movimiento clandestino que logró objetivos importantes hasta que Pérez Jiménez tuvo que irse. Pues. No importa si se aliaron con los militares, pero y con el Partido Comunista. Y a lo mejor nosotros no vamos a hacerlo clandestinamente. Exacto. A lo mejor nosotros no lo vamos a hacer clandestinamente, lo vamos a hacer tranquilamente, pero tenemos que recorrer el país, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que llamarnos los hombres y mujeres que amamos a Venezuela, que tenemos una formación completamente acción democratista, que amamos los y que tenemos la necesidad de plantear la Venezuela moderna, un nuevo plan de Barranquilla, un nuevo Venezuela política y petróleo, pero tenemos que discutirlo, porque ya esos dos episodios importantísimos de Venezuela, que significó el plan de Barranquilla y Venezuela política y petróleo, que era la visión de esos hombres y mujeres de ver a una Venezuela moderna, ya Venezuela es otra cosa, y eso es lo que no entiendo cómo no ha habido una discusión más nunca en Acción Democrática sobre el relanzamiento de la visión que tenemos nosotros los adecos, que en definitiva somos los que hemos tenido visión hacia la modernidad. Sí, no, y que se aplicaron bastantes políticas en función del crecimiento y el desarrollo, hasta el punto que Venezuela se convirtió en un país exportador en distintas áreas, no solamente en el petróleo. Y yo creo que estaban encaminados algunos procesos evolutivos que se trastocaron en el camino, pero yo creo que se pueden lograr de nuevo esas aproximaciones empezando por las regiones. Amigos, es indiscutible que Acción Democrática a lo largo de la historia ha cumplido un rol importante en la democratización, en la consolidación de los partidos políticos, en la institucionalización de un país y, por supuesto, en las relaciones internacionales de nivel, que de alguna manera sembraron en el pueblo venezolano la creencia y la confianza en que no se ha vivido mejor época en nuestro país que la época de 46 años de democracia propiciados y propulsados por Acción Democrática y otras organizaciones, y que a estas alturas del juego, frente a una nueva dictadura después de la de Pérez Jiménez, la lucha que se está fraguando no es sencilla, pero la persistencia de los líderes de regiones son las que de alguna manera le permitirán a Acción Democrática retomar banderas o abrir el paso para que se generen nuevas formulaciones políticas en función del rescate nacional. Pero la reunificación de Acción Democrática es una lucha que está trazada y todavía, pues, como lo están viendo ustedes a través de dirigentes regionales y dirigentes medios e inclusive de base,
es donde está la salvación de ese partido, si todavía está en capacidad de seguir haciendo historia. Una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Migración sin metaverso. Un espacio informativo de opinión sobre lo que destaca en el mundo, de forma real y cruda, enfocado en mejor ciudadanía y gobernanza global, con el periodista venezolano José Antonio Lares, ancla de Ojo con Eso TV. Nuevos episodios todos los martes por este mismo canal, Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.